El día de hoy vamos a hablar del capítulo 7, 8 y 9 del libro Principios de la Administración Financiera de Gittin. Valuación de acciones. En este caso vamos a ver sobre lo que son las fuentes de financiamiento de la empresa. En este caso van a ser fuentes externas de financiamiento, la cual vamos a encontrar el capital de deuda y el capital patrimonial. En el capital de deuda van a ser todos aquellos préstamos en los que va a incurrir la empresa, incluyendo lo que son los bonos y su reembolso, que se va a hacer de acuerdo a un programa fijo de pagos. Mientras que el capital patrimonial van a ser aquellos que se van a integrar con fondos suministrados por los dueños de la empresa. En este caso pueden ser los inversionistas o los tenedores de acciones. Y su reembolso va a estar sujeto al desempeño de este suministro que han hecho los dueños. En este caso puede ser un externo o interno. Cuando es interno es porque se retienen las ganancias en vez de pagarlas como dividendos a sus accionistas. Y cuando es externo es porque se van a vender las acciones comunes o preferentes que se tienen en la empresa. Aquí vamos a hablar sobre los derechos sobre ingresos y activos del capital de deuda y el capital patrimonial. En cuanto a voz en la administración, el capital de deuda no puede tener voz dentro de la administración en la empresa, mientras que aquel que se financia por capital patrimonial sí lo puede hacer. Cuando hablamos de los derechos sobre los ingresos y activos, cuando es capital de deuda va a tener prioridad sobre el capital patrimonial y el capital patrimonial va a ser subordinado al capital de deuda. En cuanto al vencimiento, el capital de deuda tiene un tiempo de vencimiento establecido, mientras que el capital patrimonial no lo tiene, debido a que, como mencionábamos anteriormente, aquí se encuentran los inversionistas y los tenedores de las acciones. En lo que refiere al tratamiento fiscal, el capital de deuda va a tener deducción de intereses, mientras que el capital patrimonial no los va a tener. Aquí vamos a hablar sobre las acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes, los tenedores de las acciones comunes van a ser los verdaderos dueños de la empresa. Sin embargo, a veces se van a denominar propietarios residuales, debido a que ellos van a quedar después del proceso que va a llevar la empresa en satisfacer todos los demás derechos de ingreso y los activos de la empresa a los demás. Es decir, ellos se van a quedar con el residuo que queda en la empresa al final de todo este proceso. Los tipos de las acciones comunes van a ser privadas y públicas. Cuando hablamos de privadas, son inversionistas privados, su capital va a pertenecer a pocos accionistas. Cuando hablamos acciones comunes públicas, pues es todo lo contrario. Los inversionistas van a ser públicos, su participación va a ser amplia. Los derechos que ofrecen estas acciones comunes van a ser de preferencia y de voto. Cuando hablamos de derechos de preferencia es que van a mantener su participación proporcional en la empresa cuando se emitan nuevas acciones y es así que se les va a proteger en este modo de dilución de su propiedad, ¿no? Van a tener la misma capacidad de participación después de que se hayan emitido más acciones. Cuando hablamos del derecho de voto, pues estos son comúnmente transferibles y se asignan en la Junta Anual de Accionistas. En este caso también se pueden emitir acciones comunes sin derecho a voto, pero eso ya depende de las acciones que se emitan en el mercado y el momento de emitirlas. Siguiendo con el tema de acciones comunes y preferentes, ahora vamos a hablar sobre las acciones preferentes. Las acciones preferentes, como ya les andaba mencionando en las acciones comunes, estas acciones van a tener prioridad sobre los accionistas comunes, con la promesa de recibir un dividendo periódico que sea fijo, establecido pues como un porcentaje. En este caso también estas acciones preferentes también van a
tener cierta preferencia, como su nombre dice, en cuanto a la distribución de los activos, en cuanto la empresa de repente quede en quiebra. Es por ello que a los tenedores de las acciones comunes se les llama propietarios residuales, porque primero se cumplen las obligaciones con los accionistas preferentes y luego con los accionistas comunes. Dentro de las acciones preferentes también tenemos los tipos. El primero es con valor a la par. En este caso, se tiene establecido un valor nominal y su dividendo anual se va a especificar como un porcentaje en relación a este valor. Y sin a la par, que pues en este caso es todo lo contrario, no tiene establecido un valor nominal, pero su dividendo anual se establece en función a los dólares. Las características de estas acciones preferentes es que hay convenios restrictivos con los cuales tienen por objetivo garantizar la existencia continua de la empresa y el pago de los dividendos. Y pues lo que es la acumulación, en este caso hace referencia a que todos los dividendos que se han atrasado en su pago junto al dividendo actual que le pertenecería, deben pagarse antes de pagar los dividendos a los accionistas comunes. Cuando hablamos de las acciones comunes y preferentes, también hablamos de los mercados. En este caso vamos a hablar sobre la hipótesis de un mercado eficiente, ¿no? En este caso vamos a ver que un mercado eficiente va a describir un comportamiento de un supuesto mercado perfecto, donde vamos a ver estos tres aspectos. El primero es que los valores van a estar generalmente en equilibrio, es decir, que su precio justo es igual que sus rendimientos esperados y sus rendimientos requeridos. También vamos a ver que los precios de los valores van a reflejar por completo toda la información pública disponible y van a reaccionar con rapidez a la nueva información. Y por último, que dentro de este mercado eficiente, las acciones que están cotizadas de manera plena y correcta, los inversionistas no necesitan perder el tiempo en buscar valores cotizados inadecuadamente. El riesgo y el rendimiento. Ambos términos se complementan de cierta manera. El riesgo va a ser la medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que va a generar una inversión, mientras que el rendimiento es la ganancia o la pérdida que va a experimentar una inversión en un periodo de tiempo determinado. Para hallar la tasa de rendimiento, tenemos que usar la siguiente fórmula, el cual nos dice que la tasa de rendimiento real, esperado o requerida durante un periodo de tiempo va a ser igual al efectivo recibido de la inversión en el activo durante el periodo, más lo que viene a ser el precio del activo en el tiempo menos el precio del activo en el tiempo menos 1. Todo esto sobre el precio del activo en el tiempo menos 1. La preferencia del riesgo y la medición del riesgo. En este caso, la preferencia de riesgo, los economistas han agrupado a los inversionistas en tres categorías, dentro de las cuales primero tenemos a la aversión al riesgo. En este caso, el inversionista va a preferir inversiones con menos riesgo por encima de inversiones con más riesgo, manteniendo fija de esta forma lo que es la tasa del rendimiento. También está el neutral al riesgo. El inversionista neutral al riesgo solamente le va a importar el rendimiento que va a obtener al final de la inversión. No le importa si es un riesgo alto o si es un riesgo bajo o riesgo medio. Y el último es el inversionista buscador de riesgo. Este inversionista lo que le va a interesar aquí es optar por inversiones que tengan mayor riesgo y no le va a importar de repente sacrificar algún rendimiento esperado que tenga. Para la medición del riesgo, la forma de medir es mediante la desviación estándar. En este caso vamos a utilizar la fórmula que es el rendimiento del enésimo resultado va a ser igual a la suma de los resultados considerados del rendimiento del enésimo resultado por lo que es la probabilidad de que ocurra el enésimo resultado. Y por último vamos a hablar del costo de capital.
En este caso, el costo de capital va a representar el costo de financiamiento de la compañía y pues es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Asimismo, el costo de capital se calcula en un momento específico y este va a reflejar el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo que van a ser utilizados por la empresa. Las fuentes de capital a largo plazo, en este caso, estas fuentes suministran el financiamiento necesario para apoyar las actividades de elaboración del presupuesto de capital. Dentro de estas fuentes tenemos a la fuente de deuda a largo plazo, de acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas. Cuando hablamos de la deuda a largo plazo, vamos a hablar de su costo. En este caso, el costo de esta deuda antes de impuesto va a ser la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. Y cuando hablamos después de los impuestos, esto va a ser igual a la fórmula, ¿no? Que es el costo después de impuestos va a ser igual al costo antes de impuesto por 1 menos la tasa impositiva, es decir, el impuesto a la renta. Las acciones preferentes. El costo de estas acciones va a ser la razón entre el dividendo y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones. En este caso, el costo de las acciones preferentes es igual, como dice en la fórmula, el dividendo de los ingresos entre los ingresos netos. El costo de las acciones comunes se va a hallar mediante el modelo de Gordon, la cual nos muestra la fórmula que es el valor de las acciones comunes va a ser igual al dividendo esperado por acción al final del año 1 entre el rendimiento requerido de acciones comunes menos la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Y por último tenemos lo que es el costo de las ganancias retenidas. Este va a ser igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales, que va a ser igual al costo de capital de las acciones comunes. El costo de capital promedio ponderado. Este costo es un costo futuro promedio que espera de los fondos a largo plazo. Se va a calcular ponderando el costo de cada tipo específico de deuda con su proporción en la estructura de capital de la compañía. Es así que el costo de capital promedio ponderado va a ser igual a la proporción de la deuda a largo plazo con la estructura de capital por el costo de la deuda más la proporción de acciones preferentes en la estructura de capital por el costo de acciones preferentes más la proporción de capital en acciones comunes en la estructura de capital por el costo de ganancias retenidas. Para desarrollar esta fórmula se tiene que tener estas tres consideraciones que podemos ver al lado derecho para facilitar el cálculo de esta fórmula y hallar el costo de capital promedio ponderado.